Y continuamos aquí en CAE la Noche con esta interesante entrevista a José Manuel Luna Valiente, colega y amigo de hace ya unos años, que maneja bastante bien el tema de estas revisiones periódicas que hace el Fondo Monetario Internacional a la economía dominicana. José Manuel, dejamos una pregunta pendiente. ¿Piensas que el déficit va a ser mayor al que originalmente estaba presupuestado y que el gobierno va a tener que ir a los mercados financieros internacionales a colocar nueva deuda para financiarlo? Mira, yo voy a ser un poco atrevido en la respuesta, porque mirando las acciones del gobierno, por ejemplo, cuando muestra excedentes de liquidez y tiene un bajo nivel de inversión pública, específicamente tú conoces las rigideces que tiene el presupuesto Claro. nacional a través de una serie de leyes que impiden que tengamos una inversión pública de un 20%. Fíjate que la CEPAL hace un par de años hizo un estudio que decía que para que un país se desarrollara tenía que tener una inversión del 6.4% del PIB en infraestructura por 10 años consecutivos. Sí. Entonces, lo cual no es el caso de la República Dominicana. Pero yo creo que el manejo del déficit se está haciendo estratégicamente para mantener un estado de riesgo país que nos beneficie ante los mercados internacionales para ir a la segunda toma de lo que queda en el presupuesto del bono soberano. Recuerda que a principios de año tomamos unos 3.500 millones de dólares en bono soberano y evidentemente que no vamos a dejar pasar la oportunidad de que podamos recibir una tasa de interés que sea beneficiosa para un paquete de deuda que podamos manejar y que tengamos sostenibilidad de la deuda específicamente. Entonces, yo creo que el gobierno está jugando a eso, a mantener un déficit controlado, un presupuesto ajustado, como mismo decía el fondo. El fondo dice, el país tiene, o sea, Hacienda tiene que básicamente decidir, y junto al gobierno, qué proyectos deben ir en este momento contra otros que pueden costar más dinero, que pueden ser más largos en el tiempo y que les salen más caros a la economía dominicana. Lo que le está diciendo es que no es simplemente restricción presupuestaria, sino es eficientización de la ejecución presupuestaria y que esa ejecución vaya directamente a planes y proyectos que se inviertan en este año y que den resultados este año. Claro. O sea, eso quiere decir que el gobierno no va a invertir mucho en obras públicas, a pesar de que diga que tiene 400 obras abiertas en construcción, pero a un nivel de ejecución muy lenta, muy despacio. Y hay que recordar que el gobierno no es el gran inversor de la economía dominicana. El 85% del Producto Interno Bruto es responsabilidad del sector privado. El sector público, el gobierno, lo que tiene que motivar los incentivos y las leyes especiales para poder mantener los niveles de inversión. Fíjate, en este momento hay una discusión en Panamá, en Argentina, sobre el hecho de darle más incentivos al sector turístico. Yo soy partidario de que le demos más incentivos al sector turístico porque un sector que se desploma y se destruye en el 2020, no solamente el sector hotelero, cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de líneas aéreas, Claro. de cuando tú coges los números de la IATA y tú ves las pérdidas de las líneas aéreas, evidentemente que no la van a recuperar del 2021 al 2022. De hecho, IATA supone que las líneas aéreas saldrán de su situación negativa a eso de entre el 2025 y 2026. Wow. Pero también sería mal que las mismas líneas aéreas, para poder consolidar su recuperación económica, disparen los precios al doble, porque menos gente va a viajar. Entonces, yo creo que el gobierno lo está haciendo inteligentemente, manejando el presupuesto muy austeramente. Ahora, la parte de capital tú la puedes dirigir hacia todo lo que son planes sociales que requiere la economía dominicana y sobre todo la parte de los vulnerables. Y ahí que yo me centro. O sea, lo que no podemos permitir es que los que han perdido trabajo y tienen un gran impacto con la pandemia, la guerra y la inflación, sencillamente desaparezcan de la fase de la economía dominicana y se conviertan en personas de menor pobreza. Y ese es el reto que tiene el gobierno, ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Crear políticas sociales creativas que vayan directamente focalizadas a asistir a esas clases. Porque hay una realidad, Fabricio. Mientras los pobres se empobrecen, los ricos se enriquecen. Con las Entonces, crisis, sí. En las crisis, sí, está eso pasa. demostrado en muchos libros
tú los conoces, los hemos leído, o sea, Piketty, Don Bush, todito, la relación 1,99, el Claro. 1% que tiene el 99% de la riqueza, entonces el resto es pobre. Entonces, la ventaja que seguimos teniendo es que tenemos muchas herramientas en las manos. Ahora, el gobierno no debe de contar solamente con un banco central que es proactivo. Ujú. Y eso es la ventaja que tenemos en República Dominicana, que cuando Héctor Valdés dice subo la tasa de política monetaria, se le adelantó una semana a la Reserva Federal. Claro. Entonces, claro, un banco central no puede seguir todo el tiempo metiendo el brazo en la economía, porque tenemos una gran debilidad arrastrada durante 15 años, una relación PIB, impuestos, una presión tributaria entre un 13 y un 15% que no se mueve de ahí. Sí, muy baja, Entonces, muy baja. cuando el fondo dice, y eso es importante, hay rango de acción, quiere decir que hay figuras impositivas que producen riqueza que no están tributando. Y sobre eso tiene que ir la Dirección General de Impuestos Internos y Aduana a identificar a esa parte de evasión y esa parte de elusión y recuperar inclusive, óyeme, una buena administración y eficiente puede producir un impacto entre un 3 y un 4% del Producto Interno Bruto, que sería, y estamos hablando de casi 200.000 millones de pesos, que sí requiere y necesita la economía dominicana. Y aquí Pero quiero hacer una precisión. ujú, sería eso vía Perdón, dime. administrativa, o sea, por ahora todo es vía administrativa, no hay posibilidad de hacer, de enviar No, nuevos paquetes tributarios, dada la situación económica global. no es imposible, o sea, no podemos discutir. Ujú. Si nos tardamos 3 años, 4 años y abortamos el pacto eléctrico Sí, y el pacto fiscal no se pudo poner en la mesa, porque recuerda que cuando tú discutes un pacto fiscal, tú tienes que poner sobre la mesa dos variables, los gastos del gobierno y las ujú. exenciones y exoneraciones. Entonces, nadie está a favor de soltar una cosa y el gobierno no va a votar empleados. El gobierno no puede, Y menos cuando ahora. dicen los políticos, ahora, por ejemplo, que ya estamos en campaña, el gobierno tiene que votar 100.000 empleados. No lo va a hacer nunca, porque esos 100.000 empleados están en tesorería, eso tienen un per cápita, eso reciben un seguro médico, eso está Claro, generando riqueza al mismo Estado. Lo que sí tiene que hacer el Estado es propiciar mayores políticas públicas de beneficio al crecimiento de la economía a través de los sectores económicos, que seamos claro. mucho más eficientes en políticas públicas de ventanilla única, en la facilitación de las inversiones, Ujú. que eso es lo que está en este momento en países como el caso de Panamá, que nos lleva a la milla. En Panamá en un día tú resuelves muchísimas cosas. Sí. Aquí un año tú no resuelves todas las cosas. Sí, incluso se estuvo hablando de el propio informe del Fondo Monetario, habló de esta ley de eficientización de la burocracia y también, pero habló de la ley de responsabilidad fiscal y dijo que el Sí. gobierno se había comprometido con eso. Yo supongo que eso sería para más adelante, porque la parte Bueno, B de la pero, responsabilidad fiscal es un ajuste tributario. pero mira, la parte de responsabilidad fiscal en cualquier libro sería el prólogo. Sí, Es por ahí que se inicia. Y lo claro. estamos dejando como el epílogo al Ujú. final. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que estamos dando es como un chance a todos aquellos que siguen evadiendo, a que evadan por un par de años más porque ya viene el lobo. Ya. Pero realmente no puede ser así porque normalmente la clase media subsidia al de abajo que no paga impuestos y al de arriba que los evade. Entonces, Que eso se llama cualquier... ilusión. Arriba se llama ilusión, abajo se llama evasión. exactamente, Entonces, exactamente. Y en pero, la clase media se llama eficiencia fiscal. claro, claro, claro. Pero mira, hay que decir algo, José Manuel, que en algún momento lo conversamos. El subsidio a los combustibles, cuando uno lo descompone, sobre todo a la gasolina premium, a la gasolina regular, beneficia más a la clase media, ¿no? Eh, Sí, evidentemente sí. que Pero hay muchas figuras que el gobierno tiene en sus manos. Depende de si tiene el interés de ir hacia esos sectores. Porque una de las cosas también negativas que tenemos es que aparte de que tenemos un Producto Interno Bruto a través de la formalidad, ujú, tenemos un sector informal. Pero lo peor que nos puede pasar es que tenemos un sector que es oscuro, es negro, es invisible, es subterráneo, pero que produce muchísima riqueza en un país. Por eso que claro, cuando tú dices, ¿cómo es posible que un país
en 15 años tenga una presión tributaria entre 13 y 15%, y ese país haya crecido de 20.000 millones de dólares de Producto Interno a 90.000 millones de dólares de Producto Claro. Interno Bruto. Entonces, tú dirías, bueno, pero es muy fácil. Dentro de esas gráficas, ese gap es riqueza. ¿Pagó impuestos? No pagó impuestos. Sí. Vamos a ver, porque yo no sé si el año que viene, cuando hablen de impresoras fiscales, tú sabes que el año que viene es preelectoral. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá que por lo menos las impresoras fiscales y otros temas que se están poniendo para los pequeños negocios y comercios pueda mejorar la eficiencia recaudatoria, vía administrativa fundamentalmente, porque no se puede hablar de No, pero reforma ni nada de eso por lo ahora. importante es que esa medida, esa norma va específicamente a la obligatoriedad del comprobante fiscal Claro. para todos los sectores, sobre todo para sectores que se conocen. Ahí están los médicos, la clínica, hay muchos profesionales que no declaran, que no hacen nada. El tema de la figura, por ejemplo, de las transferencias de acciones, la ganancia de capital, la venta de compañías, que nunca se reflejan como tal en lo que es la DGI. Sí, en las ventas también ahí digamos, en efectivo, al detalle, que puedan pagar una parte, aunque sea mínima, de un monotributo, algo similar, que pueda mejorar la recaudación, pero vamos a ver, porque tú sabes que la parte política también tiene una influencia importante, sobre todo en los años Claro. preelectorales. Pero nada, José Manuel, Perfecto. agradecerte y decirte que vas a ser un miembro recurrente en este programa por tu capacidad de comunicación y también porque sabemos que manejas información producto de tu ejercicio profesional Gracias. interesante para orientar las decisiones de consumo e inversión de la ciudadanía. Así que gracias. Gracias, Fabricio. Un placer compartir contigo. Bueno, pues un abrazo, señores, y vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y mañana nos volvemos a encontrar aquí al caer la noche.